Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu sea sobre nuestras vidas y que tu palabra, Señor, se aplique a nosotros de tal manera que podamos caminar en esa revelación y que esa palabra, Señor, nos transforme, que esa palabra produzca en nosotros, Señor, el deseo de ser como tú. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que tú traigas a nuestras vidas, Señor, el deseo de cambio. Cristo Jesús. Ahí nosotros vimos esta parte donde hablé acerca que una clave es que David no atesoró amargura en contra de Absalón nunca. La pregunta es, ¿por qué David no atesoró amargura contra Absalón a pesar de todo lo que hizo? Era su hijo. Y David nunca perdió eso de perspectiva. Lo mismo que es bueno, o la misma fortaleza de David, era la misma debilidad de David. Y yo quiero que lo apliquemos a nuestras vidas. Lo mismo que es una fortaleza en nosotros, es lo mismo que es una debilidad. Y a veces la gente se pregunta, ¿pero por qué no hace tal cosa contra tal persona? ¿Por qué no responde de tal manera? ¿Por qué si se lo merece? Porque en este caso, los padres naturales, aunque sean los peores hijos, los van a seguir viendo hijos. Y los verdaderos padres espirituales siguen viendo hijos y les cuesta tomar medidas. Por eso es que el espíritu de rebelión, solamente si hay una estrategia colocada en posición desde antes, se va a poder vencer. De lo contrario, una vez que rebelión está operando, no lo va a poder vencer. Voy a repetir esto porque esta es la clase de hoy y voy a desarrollar este punto para terminar Absalón. La única manera de vencer a Absalón es teniendo una estrategia hecha antes de que Absalón se manifieste. Porque una vez que Absalón está fortalecido, es muy difícil vencerlo. No porque la persona en liderazgo no pueda, sino porque su amor, su sentimiento paternal no se lo va a permitir. ¿Están entendiéndome lo que quiero decir? Y otros van a decir, mucha gente de afuera dice, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué no le dice esto? ¿Por qué no lo enfrenta así? Porque se refiere a hijos. Vamos a ver cuál fue la estrategia de David antes de que Absalón viniera y se colocara. Y cómo fue que esa estrategia fue la que le salvó a David. Vámonos todos. Estamos en donde, en segunda de Samuel. Vámonos a 18. Segunda de Samuel 18, 2. Envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Ese es el número 5. El número 5, estrategia para confrontar a Absalón. Si ven en ese primer pasaje de Samuel 17:15, yo les había dicho la clase pasada, con eso cerré, que había una persona que cuando David sale huyendo y dice que él se fue llorando por el monte, hubo un hombre que se llamaba Usaí, que era de los sacerdotes de Sadoc, y dice que este hombre vino a él y David le dijo, no, tú vas a ser para mí en este momento una carga, y lo mandó. Pero fue este hombre el que escuchó cuáles eran los planes de Absalón y los planes de Aitofel, de cómo iban a matar a David, y es el que le manda el aviso. En otras palabras, lo que yo quiero decirte es esto: va a haber gente en nuestra vida
que en los momentos más terribles, de repente nosotros mismos lo estamos viendo a ellos como, tú no me puedes ni ayudar. Y aún, pero esa gente que tiene corazón correcto, aunque nosotros no lo podamos ver por nuestro dolor, porque David estaba en un dolor, quiero que entiendan algo, un padre, sea natural o espiritual, cada vez que el espíritu de rebelión se levanta, siempre cae en dolor, independientemente por más fuerte que sea. Y el dolor que David tenía en ese momento era mucho más grande que sus fuerzas. Usted lee el pasaje y se va a encontrar que dice que él subió a aquella colina llorando y cubierto. Yo les explicaba en la clase pasada, los reyes no se les permitía cubrirse la cabeza. Eso era una afrenta, era como hablar de una maldición. Y David y su gente, todos se cubrieron con cilicio y así subieron a aquel monte. Era una señal de que el hombre estaba realmente en luto, como que algo se había muerto. Y literalmente, hermanos, yo quiero que entienda esto. El espíritu de rebelión, sea en el hogar, sea en la iglesia, donde se levante, lo que produce es muerte. Siempre produce muerte. Y el dolor que produce en los padres naturales o espirituales es equivalente al dolor de muerte. Exactamente lo mismo. Y yo quiero que se posicionen ustedes como padres naturales, como padres espirituales, pero también como hijos naturales y como hijos espirituales. O sea, que entren en conciencia en todos los roles, para que puedan entender lo que está ocurriendo y para que puedan desarrollar verdaderamente la estrategia en sus vidas para enfrentar este espíritu cuando venga. En el verso que les estoy leyendo, ahí David nombra 3 capitanes. Desde antes que David, cuando David empezó a reinar en toda Israel, David nombró 3 capitanes. Uno era, aquí están los nombres, Joab, Abisaí e Itaí. Estos 3 capitanes habían sido hombres, amigos de David. ¿Recuerdan cuando David estaba en la torre de Adulam? ¿Verdad? En la cueva de Adulam, perdón. Cuando David en la cueva de Adulam dice que muchos vinieron a él, que estaban, ¿cuál era la condición de esos hombres? Endeudados, amargados, hombres llenos de problemas, hombres que no querían saber nada de la vida, pues, ni de la gente. Pero en esa cueva Dios transforma a esa gente que Dios lleva, y de allí dice que se formó el ejército, que era como el ejército de Dios. De esas personas que llegaron ahí endeudadas, amargadas, Dios levanta a estos 3 capitanes. Déjenme decirle que la fama de estos 3 hombres, no solamente en Israel, sino en todas las naciones vecinas, eran hombres temerarios, eran hombres, uno solo podía matar a 1000 de una sola. O sea, si se ponen a leer todo lo que ellos hicieron, eran hombres impresionantes, muy temerosos, muy temerarios. Cuando los describe la Biblia, dice que sus caras parecía como cara de leones, que eran hombres aguerridos. Estos 3 nombres nos dan la clave de la naturaleza del liderazgo. Te vuelvo a decir, si tú como mamá, como papá, natural o espiritual, puedes entender que necesitas esta estrategia antes que se te levante la rebelión, tú vas a trabajar en esto. Amén. Pues, ¿por qué? Porque cuando la rebelión se levanta, lo que nos hace difícil enfrentarla, lo que se nos hace difícil de matar a Absalón es porque son nuestros hijos. No es fácil sacar un cuchillo y metérselo, porque son nuestros hijos. Amén. ¿Cuál fue la estrategia? Primero, Joab. Joab significa engendrado de Jehová. Joab es un atributo, una persona, algo que Dios ha pegado a nuestra vida, ha colocado en nuestra vida, que viene de Él. ¿Qué significa engendrar? Es algo que nace, que tiene la naturaleza del Padre. Joab es esa gente, o véanlo también en cosas en su vida, que Dios forma en nuestras vidas, que vienen directamente de Él, que tienen su ADN. Amén. Eso es Joab.
Pero recuerda que Joab tiene que estar en tu vida desde antes. El problema es cuando se levanta Absalón y nosotros queremos buscar a Joab. Mientras Joab se levanta en nuestra vida, Absalón está haciendo lo que le da la gana. Y muchos padres a nivel natural vienen y dicen, pero si yo ahora estoy buscando de Dios, si yo estoy orando, yo estoy haciendo lo que me están diciendo, ¿por qué no funciona? Porque poner una estrategia para enfrentar un espíritu de este nivel, tú no la pones en 3 días. ¿Por cuánto tiempo has sembrado? Entonces no puedes pretender que si tú has sembrado 18 años una situación, 20 años una situación, en 10 días de ayuno se resuelve. No es así. O sea, las cosas espirituales tampoco son mágicas, porque Dios, más interesado en que arreglar una situación, está interesado en formar en nosotros una naturaleza. David vivió Adulam antes del reinado. Antes de ser padres, si nosotros somos capaces, antes de tener familia natural o espiritual, somos capaces de vivir en Dios procesos, nosotros tendremos Joabs en nuestra vida. Aquellas cosas que vienen directamente de esa naturaleza de Dios, que tienen que ser colocadas en nosotros de tal manera que ministren a nuestras vidas en los momentos más importantes. Y vas a ver que este hombre es el que definitivamente mató a Absalón. El segundo es Abisaí, y Abisaí significa el regalo del Padre. Si ustedes recuerdan la enseñanza que di, creo que hace 3 domingos, cuando no estaba el pastor, que tenía que ver con el segundo gigante que enfrenta a David. Y que este gigante es un gigante que nosotros enfrentamos y es un gigante que produce en nosotros cansancio, ganas de tirar la toalla, ¿se acuerdan? Y les decía, ¿cómo es que David, un hombre de guerra, un hombre que estaba formado para la batalla como estaba, se cansara y casi se muere? Y yo les decía, no es casualidad que Dios ponga eso ahí para mostrarnos que nosotros enfrentamos momentos tan difíciles en nuestra vida que necesitamos el regalo del Padre. Cosas que no están en nuestra mano, pero son las cosas que cuando tenemos la intimidad con el Padre, no estoy hablando con el Espíritu Santo que me dirige a toda verdad, no estoy hablando intimidad con Cristo que me da salvación, estoy hablando la intimidad con el Padre. Y yo no estoy hablando, y lo voy a decir a propósito, no estoy hablando de que veamos a Dios como 3 dioses, sino viendo al Padre en su rol. Poder tener una relación con el Padre, porque el Padre es el que me da seguridad, pero también es el que me disciplina. Entonces, cuando estamos hablando de Abisaí, estamos hablando de que hay una relación con Dios, donde nosotros, en medio de nuestros procesos, somos levantados, somos, como dicen los mexicanos, apapachados, ¿verdad? Pero también somos disciplinados. De eso está hablando Abisaí en la vida de David. Recuerda que estoy hablando de la estrategia que tiene que estar antes en tu vida para poder enfrentar a Absalón, porque Absalón, después que se te levanta, no le vas a meter el cuchillo. Y aunque 1000 personas te digan, pero que acuchilla a ese Absalón, tú vas a decir, ¿cómo voy a acuchillar la sangre de mi sangre si es mi hijo? O sea, ¿verdad? Entonces, mientras hay tiempo, vamos a tomar esto. Ahora, si tú eres alguien que ya lo está viviendo, la oración es, Señor, acelera los tiempos, pero tienes que trabajar igual en el proceso, porque ¿cómo matas a Absalón? Pues, ¿o tú crees que se va a quedar frisado en el tiempo? Y el tercer capitán que él tiene se llama Itaí. Itaí significa cerca o conmigo. Es esa capacidad de hacer relaciones adecuadas. 3 cosas importantes. Primero, estamos hablando de Joab, Abisaí, Itaí. ¿Qué significa Joab? Engendrado de Jehová. El segundo, regalo del Padre, cerca o conmigo. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo Dios en tu vida? ¿Cuáles son esas cosas que Dios está sembrando en ti? Y eso incluye personas. En segundo lugar,
O sea, tiene que ver con la gente que Dios está trayendo a ti, pero también las cosas que está formando en ti. En segundo lugar, las cosas que solamente provienen del Padre. Entre esas, la disciplina, su amor. Y tercero, relaciones correctas. En una oportunidad enseñando, y el pastor lo ha dicho mucho en las series de familia, tiene que ver cuando hablamos de que padres que, por ejemplo, le dicen a los hijos, no digas grosería, pero ellos dicen grosería. No griten, pero ellos gritan. No llegues tarde, pero ellos llegan tarde. No tomes, pero ellos son borrachos. O sea, es imposible, ¿verdad? Porque ¿cómo enseñamos a los hijos? Con nuestra conducta. Nosotros no podemos esperar que nuestros hijos hagan algo que nosotros no hacemos. A nivel espiritual es exactamente lo mismo. Si nosotros como padres espirituales somos gente que no está modelando conductas correctas, ¿qué esperamos de los hijos espirituales? Ahora, como una vez me dijo mi hijo Benjamín, me dijo, el problema es cuando llegamos adultos y nosotros tomamos las decisiones pobres. Ah, bueno, ya esa es otra cosa. Pero asegúrate que tú diste lo que debías dar y hacer lo que tenías que hacer. Amén. Ahora bien, esas son las tres cosas. Ahora pasemos todo eso porque, como les dije, hoy vamos a terminar el tema. Váyanse al siguiente punto cuando dice entonces que él no atesoró la amargura. Es en el capítulo 18, verso 5, y dice que el rey le mandó a Joab, que significa engendrado de Jehová, ¿verdad? A Abisaí, el regalo del padre, y a Etaí, le dijo, traten benignamente por amor a mí al joven Absalón. Una cosa importante cuando se levanta la rebelión es que como padres no nos amarguemos. Alguien que me defina amargura. Lo hemos hecho en otras clases, pero quiero que volvamos a definirlo. Un limón. Amargura. Mezcla de enojo con rabia. Enojo con rabia. Lo mismo, ¿no? Casi. Cuando no le gusta nada. No te parece Un nada. estado del corazón que no permite, un estado del corazón que no nos permite ver la bondad de Dios en nuestra vida. La clave es un estado del corazón. Santiago dice que es una raíz. Las raíces no se ven. ¿Qué usted ve de un árbol? Del tronco para arriba, tronco, rama, frutos, ¿verdad? Pero no le ve las raíces. Ahora usted sabe esto, mientras más alto y frondoso el árbol, más profundas son las ramas, las raíces. Mientras más actitudes amargas tiene una persona, mientras más resentimiento, dificultades para, tú sabes, de esa gente que parece un espinero, más profundas son las raíces de amargura. Y la Biblia dice, en Santiago, dice que la raíz de amargura es un contaminante. En hebreo. Dice que la amargura, una sola raíz, cuando brota, dice que contamina a todos a su alrededor. Así de terrible es la amargura. En un hogar donde hay alguien amargado, todos terminan amargándose. La amargura son enojos, rabia sin resolver que tenemos dentro de nosotros, que es primero en contra de nosotros mismos por no, punto suspensivo. Si tan solo yo hubiera dicho, si tan solo yo hubiera hecho. Entonces la amargura en primer lugar es rabia en contra de mí misma. Y luego cuando la manifiesto en el tronco, en las ramas y en los frutos, tiene que ver con conductas. Hay gente, vuelvo a decir, hay gente que es tan amargada que usted no quiere tomarse un café con esa gente. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que no te juntes con ellos tampoco. Una vez alguien me dijo, ay, pero mejor no buscarlos para que se arreglen. Y la Biblia dice que son contaminantes porque yo quiero ser más buena que Dios. ¿Ah? La gente amargada, déjelo solo, porque ellos no quieren cambiar.
El amargado no quiere cambiar y el amargado siempre va a buscar la explicación del porqué a su actitud. Y se lo va a explicar usted, no lo va a lograr porque el problema no está en la rama. Y mira lo que nosotros queremos hacer con la gente amargada, queremos es podarlo. No, porque el problema no son las ramas, el problema es ¿dónde? La raíz. Entonces necesitamos de trabajar con la raíz, pero muy difícilmente la gente amargada quiere que le tratemos la raíz. Sus problemas sin resolver. Como cuando yo he dicho, ¿por qué si tuviste problemas con tu papá, entonces todos los hombres son malos? Resuelve el asunto con tu papá, ¿verdad? Si una vez una mujer te quitó el marido, no todas las mujeres son malas, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, dice, uno escucha tantas cosas y en este país se escuchan mucho más, ¿verdad? Porque tenemos la bendición de estar en un país con tantas culturas. Y entonces uno escucha cada cosa, cosas como esta. Colombiana tenía que ser, ¿verdad? O cuando dice, es que, ¿qué podías esperar de ese si ese es mexicano? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y la gente solamente le pone un cliché al general por algo que le pasó. Alguien, una vez te metiste mal con un colombiano, ahora todos los colombianos son malos. ¿Verdad? ¿Y qué dice la que? Eso es injusto. ¿Verdad que sí? Ahora fíjate esto, volviendo aquí. Nosotros queremos podar la rama. ¿Qué es podar la rama? Queremos que la gente amargada, entonces llegan a la iglesia y queremos darle una clase de personalidad. Personalidad son las ramas. Sonríe, de derecho, saluda, eso es personalidad. Vayamos a la raíz. ¿Por qué tiene el problema? Ahora fíjate esto. Si tú te mantienes el corazón de David, vas a ver respuesta de Dios. David le dijo a estos 3 capitanes, porque los conocían, les dijo, trátenlo con amor. Pero estos hombres, o estas cosas que Dios había puesto, ¿cuándo? En la vida de David, mucho antes que Absalón existiera. Estos capitanes vinieron a la vida de David antes que Absalón naciera. O Absalón nació en la cueva. No, ¿verdad? Después. Antes que Absalón naciera, estos hombres ya estaban en la vida de David. Y estos hombres no solamente tenían el conocimiento exacto de parte de Dios de quién era David y cuál era el orden de Dios. Estos hombres también tenían la radicalidad y el corazón para establecer el orden de Dios. Estás viendo la importancia de tener las estrategias de Dios en nuestra vida antes que el problema. Porque cuando el problema viene, nosotros tenemos los principios, nosotros tenemos el orden, tenemos el corazón, y aunque algo nos duela, nosotros nos movemos por principio y no por sentimiento. Esta es la gran diferencia entre el cristiano maduro y el cristiano inmaduro. El cristiano inmaduro siempre se mueve por sentimiento, siempre se mueve por lo que es que no siento el Espíritu, es que ahí yo no siento a Dios. ¿Y quién te dijo que tú tienes que sentir algo para saber que Dios está? ¿Qué te dijo Dios a ti? Que voy a estar contigo todos los días, aunque no lo sientas, Él está. O tú vas a poner en duda la palabra de Dios porque en tus sentimientos no lo sientes. O vas a ser como la esposa insegura que el día que el marido no le dice que la ama, entonces piensa que tiene otra. ¿Ah? La condición de nosotros a nivel emocional la unimos con la situación espiritual, hacemos ahí un mengurje y entonces sacamos cosas que no están por todas partes. Y esa es la razón por la cual tenemos iglesias almáticas en lugar de iglesias espirituales. Por eso es que tenemos iglesias, congregaciones que prefieren saltar, brincar, escupir, echar, vomitarse, bañarse en sudor, porque sienten al Espíritu, pero no conocen de la palabra nada. Y el día que viene la tormenta, la tempestad, ¿qué les pasa? Se caen, pierden las familias. ¿Por qué? Porque ellos no saben otra cosa, sino que todo lo que es almático. Eso es lo que Pablo llama sensuales.
no sexuales. Los sensuales no son gente sexual, es gente que vive por los sentidos, por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que huele, por lo cómo sabe. ¿Por qué Eva fue seducida? Había una palabra: no comas, el día que comas te mueres. Esa era la palabra. Ella no necesitaba otra instrucción. Pero ¿qué pasó? La seducción fue a través del sentido del y a través de la vista. Dice que era bueno para comer y era agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Se metió con los sentidos. Por eso es que a mí cada vez que vienen y dicen, es que yo no siento al Espíritu, yo ni les explico. Porque Pablo dice a los sensuales, déjalo. Lo vas a cambiar. A los sensuales ni siquiera te pongas a explicarles. Porque ellos no pasan más allá de su sentido. Si tú no puedes estar por encima de tus sentidos, ¿qué quieres? 10 sesiones con la pastora, no te voy a dar una, ni media. No voy a perder el tiempo, pero eres espiritual, tú quieres saber qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, amén, sentémonos. Pero no me vengas con que tú sientes o no sientes. Porque ya Pablo dijo que a los sensuales, sácalo, porque esos no pueden acomodar las cosas de Dios, porque a ellos les parece locura. Esto lo he dicho en otros momentos, pero lo voy a volver a establecer. La diferencia de la primera gloria con la última gloria es que en la primera gloria era solamente la gloria de Dios llenando. Nada más. Y por eso vemos a una Israel que caminaba en pecado y que hacía y murmuraba y hacía lo que le daba la gana, y así caminaba bajo la nube y bajo el fuego, y comía maná y tomaba agua de la roca. Pero esa gloria que los acompañó no los introdujo en la tierra, sino que la misma gloria los dejó muertos en el desierto. La diferencia con la última gloria es que dice que en los últimos tiempos toda la tierra será llena de ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. No es de la gloria, es del conocimiento de la gloria. Y la gente, y qué bueno que esto me escuchan en toda la ciudad, está buscando gloria en los términos que conocieron y que han leído. Tú puedes buscar luces, cámara, acción, gente, gritos, salto, y ese no es el mover del último tiempo. El último tiempo, que es el conocimiento de la gloria de Dios, como el agua cubre la mar. Eso es lo que dice la profecía. Tan simple como eso. Pero donde hay conocimiento de la gloria de Dios, la gente no quiere estar, porque el énfasis es, ¿qué dice la palabra? Movámonos en eso. No necesitamos sentir, no necesitamos ver, no necesitamos oler, no necesitamos nada de eso. Solo necesitamos saber que Él lo dijo y va a ser así. Eso es conocimiento de la gloria. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. ¿Cómo? No me lo pregunte, en su momento me lo va a explicar. Pero yo sé porque sé que Dios lo va a hacer. Eso es lo que Dios quiere en su último tiempo, y eso es lo único que nos va a permitir a nosotros llegar a todo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Ahora dice, él amaba a Absalón, todo el pueblo oyó, a causa del corazón de David. Volvamos, dos características entonces, porque estamos enfrentando a Absalón ya. O sea, ya hoy matamos a Absalón. Primero, David tenía una estrategia en su vida que se formó en un lugar que se llamaba Adulán, en un proceso doloroso en su vida. Formó Dios a Abisaí, a Itaí y a Joás. Allí. ¿Qué ha formado Dios en tu vida? Necesitas revisar qué ha formado Dios en tu vida. Y segundo, a pesar de enfrentar una situación tan terrible y dolorosa, no se amargó. No se amargó. Estás permitiendo tú que la situación que estás viviendo destruya tu relación matrimonial.
Estás permitiendo que la situación que estás viviendo te robe la paz, te robe el gozo, te impida vivir a la altura de lo que Dios te ha llamado. Estás permitiendo tú que la situación que estás viviendo, que es real, porque Absalón es real, hasta este día hemos visto que es real, ¿verdad? Y es bien terrible. Pero estás permitiendo tú que esa situación te robe el gozo de una visión, el gozo de tener propósito, el gozo de tener metas, de alcanzarlas y de correr por ellas. O vas a vivir apagando fuego todos los días, limpiando la cocina diaria, pues. Porque como todos los días se te riega, ¿sabes? Cuando se hace una comida, como ayer le pasó a mi hijo que hizo una sopa y se subió, y cuando bajó la sopa se había... Bueno, eso llenó la cocina, el mueble, el piso, ¿verdad? Todo se llenó. ¿Por qué? Porque él pensó, bueno, ahí está el fuego, ahí bueno, eso se cocina solo. Así nosotros pensamos con los problemas, así pensamos con Absalón. Y entonces cuando nos damos cuenta nos echó a perder todo. Estamos perdiendo nosotros la capacidad de ver lo que Dios tiene para nuestras vidas a causa de Absalón. Con estas dos cosas, miren cómo fue que Dios lo ayudó. Ahora vayámonos todos a 2 de Samuel 18:6. Salió el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Miren la cantidad de gente que murió por rebelión. Tú estás creyendo que cuando rebelión se levanta en nuestros hogares, que cuando rebelión se levanta en la iglesia, no mata a un gentío. ¿Saben una de las cosas más terribles que uno como padre espiritual tiene que enfrentar? Que cada vez que alguno se revela, entonces se quiere llevar 3. Porque el día que se pone bravo, entonces uno es el peor ser del mundo. Entonces tiene que llevarse a 10. Y no para cuidarlo, sino para dejarlos muertos en el camino. Qué triste, ¿verdad? 20,000 murieron ese día. Dice, verso 8, y la batalla se extendió, ¿por dónde? Por todo el país. ¿Dónde empezó el problema de Absalón? En la casa de David. Y agarró y abrazó a toda la nación. Estás mirando cómo la rebelión destruye. La rebelión no solamente va a destruir tu relación con tus padres o tu relación con tus hijos. Rebelión va a destruir tu simiente, tus generaciones, los sueños de las generaciones, la capacidad para producir, la capacidad para alcanzar, la capacidad para ser felices, la capacidad para tener familias felices. Por favor, ¿vale la pena ser rebelde? Que por tu rebelión, entonces tienes una generación que no va a alcanzar nada porque esa iniquidad va a matar a todo el mundo. Por favor, necesitamos aprender a ser conscientes. Dice, y la batalla se extendió y dice, y fueron más los que destruyó ¿quién? ¿Qué dice ahí? Bosque. El bosque aquel día. ¿Cómo es eso? Que el bosque anda matando gente. Nada más a Dios se le ocurre poner eso ahí. Que se murió hace poco gente. Son los chistes de Dios. Esos son chistes de Dios. Es que Dios de verdad tiene un sentido del humor, así es un humor, lo que llamamos humor negro. 20,000 personas muertas, o más de 20,000 personas muertas en toda una nación por un problema entre un padre y un hijo, y viene él a meter un chiste de eso, que lo mató el bosque, el monte. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? Vamos a ver qué significa. La palabra monte, ahí se los puse, bosque, es la palabra ya'ar, que significa espesar con verdor, significa miel en el panal. ¿Y qué dice David hablando de su palabra? Dice de la ley, que la ley de Jehová que convierte el alma, los testimonios de Jehová son fieles y hacen sabio al sencillo. Dice, deseables son más que el oro y más que el oro que está refinado.
y mucho más deseable que la miel que destila del panal. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el bosque? El bosque está hablando aquí de otra característica que tenía David, que David sabía deleitarse en la ley de Dios. La primera cosa que encontramos, si la estrategia de Dios en tu vida, esas cosas, intimidad con Dios, aprender a recibir del Padre, naturaleza de Dios en ti y tener relaciones adecuadas, no están formadas en ti, tú no vas a poder enfrentar a Absalón. Pero además de eso, necesitas la capacidad para caminar por encima de la ofensa del hijo, sin amargarte, sin tomarlo personal y decir, a pesar de que esto es una espada que me traspasa y me está produciendo dolor, tengo en claro, tengo en perspectiva quién es quién en la relación, cómo me debo comportar, qué debo decir. No significa que le vas a pasar la mano, pero lo que sí significa es que no vas a caer en amargura ni en depresión por la situación. Estoy hablando a padres naturales y espirituales. Y luego de eso, tener la característica de ser una persona que se deleita en lo que Dios dice, en lo que Dios ha dicho. Eso es lo que significa bosque. Y en el momento que empieza la parte final, tú estás deleitándote en cada palabra que ha salido de la boca de Dios para tu vida y para tu familia, sabiendo que Dios es perfecto, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas y que Dios va a hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Cómo? Yo no sé, pero Dios siempre va a hacer lo que tiene que hacer. Y lo que Dios hace, hermanos, crean que es perfecto. Siempre es perfecto y siempre es bueno. Jesús, yo me imagino, lo podemos ver allí. Dice que cuando estaba en el monte orando, antes de que fuese entregado, no dice que sudaba gotas de sangre. Ahí dice. Lo que yo he leído de eso, yo no sé, yo no lo he estudiado tan profundo en esa parte, solo les voy a mencionar lo que yo he leído, que dice que hay momentos en que la angustia del ser humano es tan profunda que puede sudar literalmente sangre, porque la angustia es muy profunda, eso es lo que he leído. Pero me voy a poner a estudiar eso de verdad, verdad. Y dice la Biblia que Jesús estaba sudando gotas de sangre. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús al Padre? Señor, ¿será posible que esto que me espera, tú puedas quitarlo? Ahí Jesús que estaba diciendo, yo no sé cómo voy a poder atravesar esto. Estoy mirando, Señor, que es una situación bien difícil. La diferencia de Jesús con nosotros es que el Señor siempre, su corazón era traer la voluntad perfecta del Padre a su vida. Mientras que la mayoría de nosotros siempre oramos de esta manera, Señor, quítalo de mi vida. No permitas que yo viva esto. No permitas que yo pase la angustia. ¿Era la voluntad de Dios que Jesús pasara la angustia? Sí, al punto de la muerte. Pero ¿en qué redundó el sacrificio de Jesús? En que ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Redundó en que las naciones enteras se van a postrar delante del Rey. La muerte de Cristo, el sacrificio de Jesús, ese camino amargo, significó que hoy nosotros tenemos una entrada libre al Padre. Y el Padre pudo haber quitado el sacrificio de Jesús porque el Padre tenía el poder. Pero el Padre estaba mirando lo que aquello iba a traer. Hace muchos años yo leí una historia que me hizo llorar mucho. Y siempre la recordé cuando llevaba a mis niños a ponerle las vacunas. Y era la de unos padres que su niño no quería llorar por las vacunas. Y para ellos era tan terrible que el niño pudiera sufrir con lo de las vacunas, que ellos decidieron no vacunar al niño. Yo no sé si la historia es verdadera o falsa. La leí, por eso les estoy diciendo que es una historia, ¿ok? No sé si será cierto o falsa. Dice la historia que cuando al niño le dio poliomielitis, entonces el niño le decía, ¿me vas a llevar a poner ahora mis vacunas? Ya no había chance.
Ahora, ¿ustedes creen que esos padres querían ver al niño con poliomielitis? No. Pero su amor ciego no les permitió ver que el dolor momentáneo de una vacuna iba a redundar en salud. El amor ciego de muchos padres naturales o espirituales le impide traer disciplina a los hijos que produce dolor momentáneo, pero que va a redundar ¿en qué? En vida. Va a redundar en logros, va a redundar en una simiente preciosa. Un dolor momentáneo de una disciplina. ¿Me está entendiendo? Entonces, este es el tiempo de entender que Absalón se va a levantar siempre, porque Absalón es un espíritu que siempre se le va a levantar en los hogares y en la iglesia, en el lugar donde esté, en los gobiernos. Pero si nosotros somos gente con el entendimiento de la palabra, vamos a caminar como caminó David. ¿Y qué pasó? Verso 9 del mismo pasaje que estamos leyendo dice: y se encontró Absalón con los siervos de David. Esto es lo que ocurre. La iniquidad se encuentra. ¿Quiénes eran los siervos de David? ¿Quiénes representan la verdadera iglesia? La gente formada en el carácter de Dios. Se encuentra la iniquidad con la naturaleza de Dios, que fue formada ¿dónde? En un tiempo de prueba. ¿Qué es la cueva? Que fue el tiempo de prueba. Y dice que él iba sobre un mulo. ¿Qué hacía Absalón montado en un mulo? No había bastante caballo. Miren lo que hace la rebelión, que hasta estupidece a la gente. Absalón se estaba proclamando rey. Había montado un montón de gente en caballo y él se montó en un mulo. ¿Qué les parece? Porque así actúa la soberbia, así actúa la rebelión. La rebelión se levanta y te viene a ti a decirte que tú no sirves, que ellos sí son la respuesta, y sus metodologías siempre serán absurdas y mediocres. Míralo, ¿verdad? Estaba en un mulo. ¿Y qué le pasó? ¿Hay alguien aquí que se haya montado alguna vez en una mula? Yo sí. Yo tengo 1000 historias. Y en una oportunidad, lo conté hace un tiempo, fuimos a un campamento de jóvenes. Yo fui de esas muchachas que desde niñita fui a campamento, ¿ok? Y ya estaba jovencita, como de 15, 16 por allí. Y en el lugar del campamento rentaban caballos y cosas de esas. Pues éramos tantos que se acabaron. Y quedaba una mula. Ahora ustedes saben que las mulas se parecen a los caballos, ¿verdad? Porque es el híbrido entre el asno y la yegua. Y yo le digo, pero rénteme esa. Y dice el señor, no, yo no te voy a... Era un señor como campesino, porque pues era un lugar campestre. No, mija, yo no te voy a rentar eso, esa mula es demasiado terca. Pero yo era más terca que la mula y que el señor. Que réntemela. Me dice el señor, bueno, te la voy a rentar porque tú insistes, pero ella es muy terca. Me monto yo en mi mula y voy, ¡ay, qué maravilla! Pero cuando aquella mula vio un montón, lo que llaman aquí bushes, ¿cómo se dice? Los arbustos esos espinosos. Esa mula enfiló para eso. Y eso eran solo los arbustos y abajo el río. Miren, ahí yo sí clamé al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ya todos lo saben, porque aquella mula iba a todo lo que daba. Era un campo abierto y los muchachos de la iglesia tratando de correr, pero los que justamente eran mis amigos habían rentado eran burros. Y yo en aquellos burritos y yo en aquella mula terca. Ay, miren, yo clamé al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a todo el mundo. Cuando aquella mula pegó el frenazo, yo me acordé, pues yo como casi todos los muchachos, yo vi bastante películas. Y ustedes saben que las películas, cuando ellas paran de repente, es para que
te vayas. Yo dije, aquí la solución es que yo me le amarre al cuello. Y cuando aquella mula, pero enfilada como que ella se iba a tirar, frena exactamente allí. Lo único que yo logré, claro, yo me agarré tan duro de la mula que lo que hice fue que me volteé y caí en el suelo, pero ya, o sea, vamos a decir, yo creo que en realidad fueron los ángeles, hermano, porque yo no tenía la fuerza para eso. Pero ¿sabe cuántos días yo quedé caminando así? Una semana. Cada vez que yo iba a entrar al salón donde estaba todo el mundo estaba esperando, pero estaba esperando que yo entrara para echarse a reír, porque es que una cosa que uno queda caminando así por el dolor, por todo. Pero pregunto, ¿quién fue la terca? Yo. Me dijeron, la mula es terca. Aquí vemos a Absalón sobre un mulo. ¿No sabía Absalón acaso no era hijo de rey, entrenado? Se monta en su mulo y la mula, ¿por dónde se metió? En los arbustos, ¿no dice ahí? Y se le enredó la cabeza, ¿dónde? En el espinero. ¿Sabes dónde termina el rebelde? En el espinero. Yo la guerra de 24 ya estaba tranquilita. Ay, ya yo estaba más tranquila. Ya cuando Luis llegó a mi vida, yo ya había aprendido mucho. Absalón se enredó en el espinero. ¿Sabe lo triste? Yo siempre oro para que hayan cosas que yo no vea, de mis hijos naturales o espirituales. Que si se meten en el espinero, que yo no esté por allí. No porque no los quiera ayudar. ¿Cuántos de nosotros padres naturales se nos ha caído un hijo y se nos ha roto? Y es como que uno se quiere morir de verle un rotico a un hijo. ¿Sí o no? Dios mío, es como una cosa así como que es un dolor muy profundo. Los que no tienen hijos no saben el dolor que se tiene. Uno es una cosa, la primera vez que a mí un hijo se me cayó, fue una cosa así como que yo quería agarrar un látigo y darme, llamándome mala madre, cómo dejé que se me cayera el niño. ¿Me entiende? Eso no pasa nunca. Eso nunca pasa, ese sentimiento nunca pasa. Y a nivel emocional sigue siendo lo mismo. Los hijos pueden llegar a 40 años, 50 años y los vemos metidos en un problema igual. Y es exactamente a nivel espiritual. Por eso Dios no permitió que David estuviera allí. Porque David se hubiera metido en el espinero a salvar a Absalón. Y el corazón de Dios era matar a Absalón, porque Absalón estaba destruyendo una nación entera. Absalón, cuando se levanta en la iglesia, muy difícilmente se restaura. Son muy pocas personas, pero hay personas a quien yo les he tenido que decir, ¿sabe qué? Yo no soy su pastor, no puedo ser su pastor, váyase en bendición, pero busque otro que lo pastoree. Porque sé que su corazón no se va a componer nunca. Porque siempre están buscando la falla en uno como padre espiritual y ellos presentándose como la solución. Uno, el padre, paga los biles, pero ellos quieren la bendición. ¿No se ha fijado? Así es a nivel natural también los hijos rebeldes. Quieren la bendición en el hogar, pero no quieren pagar el sacrificio de lo que implica el hogar. Ellos quieren el beneficio de la comida caliente, pero no quieren levantarse temprano. Quieren la ropa limpia, pero no quieren lavarla. ¿Verdad? Entonces es exactamente lo mismo. Eso ocurre en todos los niveles. Lo malo es que cuando llega a este nivel, Dios es el que va a meter su mano y va a destruir. Ahora, a nivel natural, yo le voy a decir la verdad. Yo espero que ninguno de nosotros tenga que llegar al punto donde Dios tenga que destruir una relación porque nosotros en nuestro amor ya no somos capaces, pero lo dejamos que llegara a tal nivel que entonces Dios tiene que venir y quitarlo.
Ojalá que no. Porque ya no es un asunto de que si alguien se los está deseando, no. Dios si usted tiene el corazón de Dios, Dios va a meter su mano. Dios lo va a hacer. Dice que se quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Quiero que vean ahí el verso 9. Estamos en el verso 18. Porque esta es una frase clave. Se le enredó la cabeza en el espinero. ¿Y de qué habla la cabeza? Habla del principado que se está moviendo, ¿verdad? Se quedó metido entre el espinero y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. O sea, no estaba ni en el cielo ni en la tierra. ¿Y dónde dice que operan los principados? En los aires. Entonces, ¿dónde se quedó? En los aires. Porque el espíritu de rebelión no tiene sustento ni en la tierra ni en el cielo. Porque es un espíritu independiente. ¿Ven por qué Dios lo destruye? Porque el espíritu de rebelión no tiene ni lugar en el cielo. ¿Qué pasó con el diablo? Dice que cuando se halló en él iniquidad fue lanzado. Entonces no tiene lugar en el cielo, ¿verdad? Y fue lanzado a la tierra, pero después ¿a quién se le entregó la tierra? Al hombre, a la iglesia. Porque cuando el hombre entrega la autoridad de la tierra al diablo, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo muriendo y resucitando? Tomó nuevamente la autoridad y dice que le entregó las llaves. ¿A quién? A la iglesia de Cristo. Entonces, este espíritu no tiene sustento ni en el cielo ni en la tierra. Por lo tanto, él va a quedar suspendido. ¿Y sabe quién? Siga leyendo, porque esto tiene mucho. Pero es la hora y quiero darle al pastor porque mi garganta no está bien. Joab. ¿Qué significa Joab? Engendrado de Dios. La naturaleza de Dios, cuando este espíritu está en esos lugares que hace, le enterró, dice que le enterró 3 dardos. Dice que los tomó en su mano y los clavó ¿dónde? En su corazón. El corazón es el centro vital. Los pensamientos. Y dardo significa ramas, brote, implica gobierno y familia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que le asentó muerte para que la iniquidad no corriera sobre las generaciones. Sobre las generaciones. ¿Cómo nosotros destruimos la iniquidad que viene de familia? Esta es una de las cosas más duras de trabajar en la iglesia porque es una raíz. Porque hay gente, por ejemplo, que dice, y nosotros lo sabemos, nos dice, ¿por qué si yo no he hecho esto ni esto, he vivido de esta manera, ¿por qué pasa esto? Porque hay cosas que vienen de generaciones. Y si nosotros no matamos la iniquidad de generaciones, ella va a seguir dando. Dice la Biblia, está desde el Antiguo Testamento, dice que Él visita la maldad de padre sobre hijo, ¿verdad? Pero el lugar más correcto para estudiarlo en el Nuevo Testamento es, y se lo mencionaba la semana pasada, es el espíritu inmundo que regresa. Porque la palabra que se está utilizando ahí es la palabra oikos, que no solamente significa cuerpo o persona, ser interior, ser humano. Representa casa, pero casa que puede ser personal, familiar, congregación, nación, comunidad, grupo familiar. Eso es la palabra oikos. Entonces, ahí dice, el Señor dice que el espíritu inmundo sale de esa casa. Vayamos, véalo a nivel personal, véalo a nivel familiar, véalo a nivel congregación, sale. Dice, al poco tiempo, ese espíritu inmundo que se fue, regresa y encuentra que la casa donde él vivía está barrida y adornada, es decir, ha habido una obra del Espíritu Santo allí. Ahora, ¿cómo es que habiendo una obra del Espíritu Santo ese demonio puede regresar? Porque la palabra que se utiliza ahí para barrer tiene que ver con toma de decisión. Las decisiones que hacemos a lo largo de nuestra vida son las que permiten, las que abren las puertas a que los demonios que salieron regresen.
¿Está entendiendo? Entonces, vamos a suponer, en mi casa, en el caso nuestro, yo vengo, mi mamá recibe a Cristo. Nosotros nacimos en la iglesia, crecemos en el Señor. Ella barrió y adornó la casa, ¿verdad? Esa casa empezó, pero en esta generación, si yo empiezo a tomar malas decisiones, yo empiezo a abrir la puerta para que los espíritus que ella sacó allá entren aquí. Vamos a suponer que yo no abrí la puerta, pero yo, por el contrario, yo seguí caminando en el Señor. Pero vienen mis hijos, Benjamín y Juan Marco, pero ellos abren la puerta. La casa se limpió, yo la seguí limpiando. Estamos hablando ahora de una línea genealógica, ¿verdad? Están entendiendo casa. Pero ellos la abren. Entonces, espíritus que operaron allá atrás, por decir, yo tuve, mi bisabuelo era un hombre tan, la palabra es, no pervertido, es cuando tiene muchas mujeres, ¿cómo que se llama? Promiscuo, que no saben cuántos hijos tuvo. No saben. Mi abuelita no supo cuántos hijos tuvo, no sabe, por lo promiscuo que era. Entonces, mi mamá limpió la línea, mi mamá limpió la casa, yo la he limpiado. Yo siempre digo, mi único hombre en mi vida ha sido mi esposo, de todo. Pero si aquí mis hijos no la limpian, un espíritu que operó allá hace 4, ¿qué dice ahí? Vuelve, ¿por qué? Ahora, dice que él no viene solo, viene con 7. Y dice, la condición postrera es peor que aquella. ¿Estamos entendiendo? Llévenlo a nivel personal, esta casa. Vengo yo y le ministro liberación. Pero usted, barremos la casa, la arreglamos, le ponemos cosas, eso es palabra de Dios, empezamos a ministrar sanidad, usted empieza a caminar. No, pero entonces dice, ay no, yo me estoy cansando de esto, está como muy fastidioso, todo el tiempo iglesia, ¿qué caso no podemos hacer otra cosa? Empiezas a tomar malas decisiones. Yo barrí la casa junto contigo, te ayudé, pero tú estás abriendo la puerta. Todos los que salieron se buscan 7. Ahora, si salieron 5, cada uno trae 7. ¿Y ahora cuántos tiene? 35 más los 5 iniciales son 40. Está duro eso, ¿verdad? ¿Yo lo estoy inventando o está en el Nuevo Testamento? Es que este tipo de cosas suena feo, pero es importante. ¿Qué es lo que llena la tierra en los últimos tiempos? La gloria de Dios. No, el conocimiento de la gloria de Dios. Usted puede desmayarse, sentir, llorar, arrodillarse y tirarse en el suelo, pero no tiene conocimiento, los 7 peores regresan. Ahora, los dardos que me está hablando de familia también, entonces me está hablando a mí de alguien que entiende la autoridad, la paternidad, respeta la paternidad y respeta la autoridad. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla. La mayoría de la gente falla en lo que significa honrar la autoridad. En las primeras clases sobre paternidad hablamos extensamente de esto y dijimos que el que entra en el concepto de lo que es el padre espiritualmente hablando, o sea, el concepto bíblico, ¿quién era? María lo recuerda bien porque pero ahí tuvo una de tus crisis. ¿Quién era? Pero las características del verdadero padre. Protege. El que da fruition, a cumplimiento el propósito por el que la persona ha sido creada, el que provee, el que nurtures. El que nutre. Entonces, padre espiritual o natural no es el que te engendró o saliste de ahí, no. Es el que está trayendo a tu vida protección, cuidado, visión, el que te está alimentando para que cumplas tu destino. A ese tienes que honrarlo.
No tener un concepto adecuado de esto te lleva a ti a ser un Absalón. Y aquí es donde entra la gente con serios problemas, invitando a su vida a lo que no tienen que invitar. Joás fue un hombre que pudo destruir a Absalón porque tenía la capacidad para reconocer quién era el padre de la casa. Él dijo, el padre de Israel es David. A quien Dios levantó fue a David. Él no andaba con quién era el liderazgo de moda. Y en segundo lugar, tenía un concepto correcto de lo que implica el respeto a la autoridad. Son dos cosas que son muy importantes en este momento. Absalón siempre se va a levantar. Aunque usted ore para que no se levante, Absalón se va a levantar. La diferencia radica en que si tenemos la estrategia establecida, si tú no la tienes, es tiempo que la empieces a poner. Necesitas 3 capitanes en tu vida. ¿Quiénes son? Joás, Isaí y Taí. engendrado de Dios, regalo del Padre y contigo. Luego necesitas, ¿qué es la segunda cosa? No amargarte, aprender a caminar de tal manera que toda la situación que es real, nadie la está negando, todo lo que estás enfrentando, que es terrible, no va a destruir ni tu paz ni tu gozo. Y en tercer lugar, aprender a deleitarte en la palabra del Señor, porque es esa palabra la que va a entrar en acción, en funcionamiento para destruir a Absalón. Amén.